La leyenda de Sleepy Hollow. Por Washington Irving. Encontrado entre los papeles del difunto Dietrich Knickerbocker. Era una tierra agradable para la cabeza adormecida, de sueños que ondean ante el ojo entrecerrado. Y de alegres castillos en las nubes que pasan, siempre sonrojándose alrededor de un cielo de verano. Castillo de la indolencia. En el seno de una de esas amplias calas que marcan la orilla oriental del Hudson, en esa amplia expansión del río que los antiguos navegantes holandeses denominaban Tappanzee, y donde siempre acortaban prudentemente velas e imploraban la protección de San Nicolás. Cuando cruzaron, se encontraba una pequeña ciudad comercial o puerto rural, que algunos llaman Greensburg, pero que se conoce más general y propiamente con el nombre de Tarrytown. Este nombre lo dieron, según nos dicen antiguamente las buenas amas de casa del país vecino, debido a la habitualmente propensión de sus maridos a quedarse en la taberna del pueblo los días de mercado. Sea como fuere, no garantizo el hecho, sino que simplemente lo anuncio, en aras de ser preciso y auténtico. No lejos de este pueblo, tal vez a unas 2 millas, hay un pequeño valle o más bien una extensión de tierra entre altas colinas, que es uno de los lugares más tranquilos del mundo. Un pequeño arroyo lo atraviesa con un murmullo suficiente para adormecerlo, y el ocasional silbido de una codorniz o el golpeteo de un pájaro carpintero es casi el único sonido que interrumpe la tranquilidad uniforme. Recuerdo que cuando era joven, mi primera hazaña cazando ardillas fue en un bosque de altos nogales que daba sombra a un lado del valle. Había entrado en él al mediodía, cuando toda la naturaleza está particularmente tranquila, y me sobresaltó el rugido de mi propia arma, que rompió la quietud del sábado a mi alrededor y fue prolongado y reverberado por los ecos enojados. Si alguna vez deseara un retiro donde pudiera robarme del mundo y sus distracciones, y soñar tranquilamente con los restos de una vida turbulenta, no conozco ninguno más prometedor que este pequeño valle. Por el reposo apático del lugar y el carácter peculiar de sus habitantes, que son descendientes de los colonos holandeses originales, esta cañada aislada ha sido conocida durante mucho tiempo con el nombre de Sleepy Hollow, y sus muchachos rústicos se llaman Sleepy Hollow Boys en todas partes. En todo el país vecino. Una influencia soñolienta y soñadora parece flotar sobre la tierra e impregnar la atmósfera misma. Algunos dicen que el lugar fue hechizado por un médico alto alemán, durante los primeros días del asentamiento, otros que un viejo jefe indio, el profeta o mago de su tribu, celebró allí sus reuniones antes de que el maestro Hendrik Hudson descubriera el país. Lo cierto es que el lugar todavía continúa bajo el dominio de algún poder mágico que hechiza las mentes de las buenas personas, haciéndoles caminar en un ensueño continuo. Son dados a todo tipo de creencias maravillosas, están sujetos a trances y visiones, y con frecuencia ven visiones extrañas y escuchan música y voces en el aire. En todo el barrio abundan cuentos locales, lugares encantados y supersticiones crepusculares, las estrellas disparan y los meteoros brillan a través del valle con más frecuencia que en cualquier otra parte del país, y la pesadilla, multiplicada por 9, parece convertirla en el escenario favorito de sus cabriolas. El espíritu dominante, sin embargo, que ronda esta región encantada, y parece ser el comandante en jefe de todos los poderes del aire, es la aparición de una figura a caballo sin cabeza. Algunos dicen que es el fantasma de un soldado de Jesse, cuya cabeza había sido arrancada por una bala de cañón, en alguna batalla anónima durante la Guerra Revolucionaria, y que de vez en cuando es visto por la gente del campo que se apresuraba por el camino en la oscuridad de la noche como en las alas del viento. Sus lugares no se limitan al valle, sino que a veces se extienden a los caminos adyacentes, y especialmente a las proximidades de una iglesia no muy lejos. De hecho, algunos de los historiadores más auténticos de aquellas partes, que han tenido cuidado al recopilar y cotejar los hechos flotantes relacionados con este espectro, alegan que habiendo sido enterrado el cuerpo del soldado en el cementerio, el fantasma cabalga hacia el lugar de la batalla en busca nocturna de su cabeza. Y a la velocidad veloz con la que a veces pasa, a lo largo del Hollow como una ráfaga de medianoche, se debe a que llega tarde y tiene prisa por regresar al cementerio antes del amanecer. Tal es el significado general de esta superstición legendaria,
que ha proporcionado materiales para muchas historias locas en esa región de sombras, y el espectro es conocido en todas las fogatas del país con el nombre de jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Es notable que la propensión visionaria que he mencionado no se limita a los habitantes nativos del valle, sino que es absorbida inconscientemente por todos los que residen allí por un tiempo. Por muy despiertos que hayan estado antes de entrar en esa región adormecida, están seguros de que en poco tiempo inhalarán la influencia mágica del aire y comenzarán a desarrollar su imaginación, a tener sueños y a ver apariciones. Menciono este pacífico lugar con todos los elogios posibles, porque es en esos pequeños valles holandeses retirados, que se encuentran aquí y allá en el gran estado de Nueva York, donde la población, los modales y las costumbres permanecen fijos. Mientras el gran torrente de migración y la mejora, que está provocando cambios incesantes en otras partes de este inquieto país, pasa desapercibida. Son como esos pequeños rincones de agua tranquila que bordean una corriente rápida, donde podemos ver la paja y la burbuja flotando tranquilamente ancladas, o girando lentamente en su puerto mítico, sin ser perturbadas por el paso de la corriente. Aunque han transcurrido muchos años desde que pisé las somnolientas sombras de Sleepy Hollow, me pregunto si no encontraría todavía los mismos árboles y las mismas familias vegetando en su seno protegido. En este lugar apartado de la naturaleza residió, en un periodo remoto de la historia norteamericana, es decir, hace unos 30 años, una figura digna de nombre Ichabod Crane, que residió o, como él mismo lo expresó, se quedó en Sleepy Hollow con el propósito de instruir a los niños de los alrededores. Era natural de Connecticut, un estado que suministra a la Unión pioneros tanto para la mente como para los bosques, y envía anualmente sus legiones de leñadores y maestros de escuelas rurales. El sobrenombre de Crane no era inaplicable a su persona. Era alto pero extremadamente delgado, con hombros estrechos, brazos y piernas largos, manos que colgaban a una milla de sus mangas, pies que podrían haber servido como palas, y todo su cuerpo colgaba muy holgadamente. Su cabeza era pequeña y plana en la parte superior, con orejas enormes, grandes ojos verdes vidriosos y una nariz larga y agachada, de modo que parecía una veleta posada sobre su cuello como uso para indicar en qué dirección soplaba el viento. Verlo caminando por el perfil de una colina en un día ventoso, con la ropa amontonada y revoloteando a su alrededor, uno podría haberlo confundido con el genio del hambre que descendía sobre la tierra, o con un espantapájaros fugado de un campo de maíz. Su escuela era un edificio bajo de una sola habitación grande, toscamente construido con troncos. Las ventanas estaban en parte acristaladas y en parte remendadas con hojas de cuadernos viejos. Se aseguraba de manera muy ingeniosa en las horas vacías, mediante un alambre retorcido en el picaporte de la puerta y estacas colocadas contra las contraventanas. De modo que aunque un ladrón pudiera entrar con perfecta facilidad, encontraría cierta vergüenza al salir. Una idea que probablemente tomó prestada el arquitecto Joost van Houten del misterio de una anguila. La escuela se encontraba en una situación bastante solitaria pero agradable, justo al pie de una colina boscosa, con un arroyo cerca y un formidable abedul creciendo en un extremo. Desde allí el suave murmullo de las voces de sus alumnos, que hablaban de sus lecciones, podía oírse en un somnoliento día de verano, como el zumbido de una colmena, interrumpido de vez en cuando por la voz autoritaria del maestro, en tono de amenaza o de orden, o tal vez por el espantoso sonido del abedul, mientras instaba a algún tardío holgazanes a recorrer el florido sendero del conocimiento. A decir verdad, y a un hombre concienzudo y siempre tuvo presente la máxima de oro: ahorra la vara y malcría al niño. Los eruditos de Ichabod Crane ciertamente no fueron mimados. Sin embargo, no me habría imaginado que fuera uno de esos crueles potentados de la escuela que se alegran de la inteligencia de sus súbditos. Por el contrario, administró justicia con discriminación más que con severidad, quitando la carga de las espaldas de los débiles y poniéndola sobre las de los fuertes.
Tu simple e insignificante mozalbete, que hacía una mueca al menor movimiento de la vara, fue ignorado con indulgencia. Pero las exigencias de la justicia quedaron satisfechas al infligir una doble porción a algún pilluelo holandés duro, de cabeza equivocada y de amplias faldas, que se enfurruñaba, se hinchaba y se volvía obstinado y hosco bajo el abedul. A todo esto lo llamó cumplir con el deber de sus padres. Y nunca infligía un castigo sin seguirlo con la seguridad tan consoladora para el pilluelo dolorido, de que lo recordaría y le agradecería por ello el día más largo que le tuviera de vida. Cuando terminaba el horario escolar, era incluso el compañero de juegos de los niños mayores. Y en las tardes de vacaciones llevaba a casa a algunas de las más pequeñas, que tenían hermanas bonitas o buenas amas de casa. Para madres, destaca por las comodidades del armario. De hecho, le correspondía mantener buenas relaciones con sus alumnos. Los ingresos provenientes de su escuela eran pequeños y apenas habrían sido suficientes para proporcionarle el pan de cada día, porque era un gran comedor y, aunque flaco, tenía los poderes dilatadores de una anaconda. Pero para ayudar a su manutención, según la costumbre del país en esa zona, fue alojado en las casas de los granjeros a cuyos hijos instruía. Con ellos vivía sucesivamente durante una semana, recorriendo así el barrio, con todos sus efectos mundanos atados en un pañuelo de algodón. Para que todo esto no fuera demasiado oneroso para los bolsillos de sus rústicos mecenas, quienes tienden a considerar los costos de la escolarización como una carga pesada, y a los maestros como meros zánganos, tenía varias maneras de resultar útil y agradable. De vez en cuando ayudaba a los granjeros en las tareas más ligeras de sus granjas, ayudaba a producir heno, reparaba las cercas, llevaba a los caballos al abrevadero, expulsaba a las vacas de los pastos y cortaba leña para el fuego de invierno. También dejó a un lado toda la dignidad dominante y el dominio absoluto con el que dominaba su pequeño imperio, la escuela, y se volvió maravillosamente amable y congraciador. Encontró el favor de las madres acariciando a los niños, especialmente a los más pequeños. Y como el león audaz, que con tanta magnanimidad sostenía el cordero, se sentaba con un niño sobre una rodilla y mecía una cuna con el pie durante horas enteras. Además de sus otras vocaciones, era el maestro de canto del barrio y ganaba muchos chelines instruyendo a los jóvenes en salmodia. Para él era una cuestión de no poca vanidad los domingos ocupar su puesto frente a la galería de la iglesia, con una banda de cantantes elegidos, donde en su propia mente le quitó por completo la palma al párroco. Cierto es, su voz resonó muy por encima del resto de la congregación, y todavía se escuchan temblores peculiares en esa iglesia, y que incluso se pueden escuchar a media milla de distancia, justo en el lado opuesto del estanque. En una tranquila mañana de domingo, que se dice que descienden legítimamente de la nariz del molino. Grúa y Chabod. Así, mediante diversos pequeños arreglos de esa manera ingeniosa que comúnmente se denomina, por las buenas y por las malas, el digno pedagogo se las arregló bastante bien, y todos los que no entendían nada del trabajo mental pensaron que tenía un desempeño maravilloso. Vida fácil de ello. El maestro de escuela es generalmente un hombre de cierta importancia en el círculo femenino de un barrio rural. Siendo considerado una especie de personaje holgazán y caballeroso, de gusto y logros muy superiores a los rudos pretendientes del campo y, de hecho, inferior en conocimientos solo al párroco. Por lo tanto, su aparición puede provocar algún pequeño revuelo en la mesa del té de una granja, y la adición de un plato supernumerario de pasteles o dulces o, tal vez, el desfile de una tetera de plata. Nuestro hombre de letras, por tanto, se sentía especialmente feliz con las sonrisas de todas las doncellas del campo. Como figuraría entre ellos en el cementerio, entre los servicios de los domingos, recogiendo uvas para ellos de las vides silvestres que invadían los árboles circundantes, recitando para su diversión todos los epitafios de las lápidas, o pasear con un grupo completo de ellos, a lo largo de las orillas del estanque adyacente. Mientras que los campesinos más tímidos se quedaban tímidamente atrás, envidiando su superior elegancia y dirección. Además, debido a su vida medio itinerante,
Era una especie de boletín ambulante que llevaba todo el presupuesto de los chismes locales de casa en casa, de modo que su aparición siempre era recibida con satisfacción. Además, las mujeres lo consideraban un hombre de gran erudición, porque había leído varios libros completos y era un perfecto maestro de la historia de la brujería de Nueva Inglaterra. The Cotton Matches, en el que, dicho sea de paso, fue el más destacado. Creído firme y poderosamente. De hecho, era una extraña mezcla de pequeña astucia y simple credulidad. Su apetito por lo maravilloso y su capacidad para digerirlo eran igualmente extraordinarios. Y ambos se habían visto incrementados por su residencia en esta región hechizada. Ningún cuento era demasiado burdo o monstruoso para su espacioso trago. A menudo era su deleite, después de terminar la escuela por la tarde, tumbarse en el rico lecho de tréboles que bordeaba el pequeño arroyo que gemía junto a su escuela, y allí conversar sobre los espantosos cuentos del viejo Matches. Hasta el crepúsculo de la tarde lo hacía. La página impresa era una mera niebla ante sus ojos. Luego, mientras avanzaba a través de pantanos, arroyos y espantosos bosques, hacia la granja donde casualmente estaba alojado, cada sonido de la naturaleza, en esa hora mágica, agitaba su excitada imaginación. El gemido del látigo de pobre voluntad. Desde la ladera, el grito amenazador del sapo arborícola, ese presagio de tormenta, el ulular del búho chillón, o el repentino susurro en la espesura de los pájaros asustados de su nido. También las luciérnagas, que brillaban con mayor intensidad en los lugares más oscuros, lo asustaban de vez en cuando una de un brillo inusual se cruzaba en su camino. Y si, por casualidad, un enorme escarabajo tonto se acercaba lanzando su torpe vuelo contra él, el pobre lacayo estaba dispuesto a rendirse, con la idea de que había sido golpeado con una señal de bruja. Su único recurso en tales ocasiones, ya sea para ahogar el pensamiento o ahuyentar a los espíritus malignos, era cantar melodías de salmos con la buena gente de Sleepy Hollow, cuando se sentaban a la puerta de sus casas por la noche. A menudo se llenaban de asombro al escuchar su melodía nasal. En una dulzura unida y largamente prolongada, flotando desde la colina distante o a lo largo del camino oscuro. Otra de sus fuentes de terrible placer era pasar largas tardes de invierno con las viejas esposas holandesas, sentadas hilando junto al fuego, con una hilera de manzanas asándose y chisporroteando junto al hogar, y escuchando sus maravillosos cuentos de fantasmas y duendes, y campos encantados, y arroyos encantados, y puentes encantados, y casas encantadas, y particularmente del jinete sin cabeza, o arpillera galopante del hueco, como a veces lo llamaban. Los deleitaría igualmente con sus anécdotas de brujería y de los funestos augurios y las portentosas imágenes y sonidos en el aire que prevalecían en los primeros tiempos de Connecticut. Y los asustaría terriblemente con especulaciones sobre cometas y estrellas fugaces. Y con el hecho alarmante de que el mundo cambió por completo y que la mitad de las veces estaban al revés. Pero si había un placer en todo esto, mientras se acurrucaba cómodamente en el rincón de la chimenea de una cámara que era toda de un resplandor rojizo debido al crepitar del fuego de leña, y donde, por supuesto, ningún espectro se atrevía a mostrar su rostro. Él era muy querido. Comprado por los terrores de su posterior camino de regreso a casa. Qué formas y sombras espantosas acechaban su camino, en medio del resplandor tenue y espantoso de una noche nevada. Con qué mirada melancólica contemplaba cada tembloroso rayo de luz que cruzaba los campos baldíos desde alguna ventana lejana. Cuán a menudo se horrorizó ante algún arbusto cubierto de nieve que, como un espectro envuelto en una sábana, acechaba su mismo camino. Cuántas veces se encogió de espantoso temor ante el sonido de sus propios pasos sobre la corteza helada bajo sus pies, y temía mirar por encima del hombro, no fuera a ser que viera algún ser grosero caminando detrás de él. Y cuántas veces se sentía completamente desconcertado por alguna ráfaga que aullaba entre los árboles, pensando que era el arpillera galopante en uno de sus paseos nocturnos.
Todos estos, sin embargo, eran meros terrores de la noche, fantasmas de la mente que caminan en la oscuridad, y aunque había visto muchos espectros en su tiempo, y más de una vez había sido acosado por Satanás en diversas formas en sus deambulaciones solitarias, la luz del día puso fin a todos estos males, y habría pasado una vida placentera, a pesar del diablo y de todas sus obras, si no se hubiera cruzado en su camino un ser que causa más perplejidad al hombre mortal que los fantasmas, los duendes y toda la raza de las brujas puestas juntos, y esa era una mujer. Entre los discípulos musicales que se reunían, una noche a la semana, para recibir sus instrucciones en salmodia, estaba Katrina van Tassel, hija y única hija de un importante granjero holandés. Era una muchacha floreciente de 18 años. Gordita como una perdiz. Madura, derretida y de mejillas sonrosadas como uno de los melocotones de su padre, y universalmente famosa, no solo por su belleza, sino también por sus vastas expectativas. Era además un poco coqueta, como se notaba incluso en su vestido, que era una mezcla de modas antiguas y modernas, el más adecuado para realzar sus encantos. Llevaba los adornos de oro amarillo puro que su tatarabuela había traído de Sardam, el tentador peto de antaño y además, una enagua provocativamente corta para lucir el pie y el tobillo más bonitos del país. Y Chabot Crane tenía un corazón blando y tonto hacia el sexo. Y no es de extrañar que un bocado tan tentador pronto encontrara favor a sus ojos, más especialmente después de haberla visitado en su mansión paterna. El viejo Balthus van Tassel era la viva imagen de un granjero próspero, contento y de corazón liberal. Es cierto que rara vez dirigía sus ojos o sus pensamientos más allá de los límites de su propia granja, pero dentro de ellos todo estaba cómodo, feliz y bien acondicionado. Estaba satisfecho con su riqueza, pero no orgulloso de ella. Y se picaba más por la abundante abundancia que por el estilo en el que vivía. Su fortaleza estaba situada a orillas del Hudson, en uno de esos rincones verdes, resguardados y fértiles en los que tanto gustan anidar los agricultores holandeses. Un gran olmo extendía sobre él sus anchas ramas, al pie del cual burbujeaba un manantial de agua muy suave y dulce, en un pequeño pozo en forma de barril. Y luego se alejó chispeante entre la hierba hasta un arroyo cercano, que murmuraba entre alisos y sauces enanos. Cerca de la granja había un gran granero, que podría haber servido de iglesia. En cada ventana y grieta parecía rebosar de los tesoros de la granja. El mayal resonaba intensamente en su interior desde la mañana hasta la noche, golondrinas y aviones revoloteaban piando por los aleros. Y hileras de palomas, algunas con un ojo levantado como si observaran el tiempo. Otras con la cabeza bajo las alas o enterrada en el pecho, y otras hinchándose, arrullándose e inclinándose ante sus damas, disfrutaban del sol en el cielo. Techos porcinos elegantes y pesados gruñían en el reposo y la abundancia de sus corrales, de donde salían de vez en cuando tropas de lechones, como para olfatear el aire. Un majestuoso escuadrón de gansos blancos cabalgaba en un estanque contiguo, transportando flotas enteras de patos. Regimientos de pavos devoraban el corral y las gallinas de Guinea se inquietaban, como amas de casa malhumoradas, con su grito malhumorado y descontento. Ante la puerta del granero se pavoneaba el gallo galante, modelo de marido, guerrero y caballero, batiendo sus bruñidas alas y cantando con el orgullo y la alegría de su corazón, a veces arrancando la tierra con los pies, y luego generosamente llamando a su siempre hambrienta familia de esposas e hijos para disfrutar del rico bocado que había descubierto. Al pedagogo se le hizo la boca agua al contemplar esta suntuosa promesa de lujosa comida de invierno. En los ojos de su mente devoradora, se imaginaba a cada cerdo asado corriendo con un pudín en el vientre y una manzana en la boca. Las palomas fueron acostadas cómodamente en un cómodo pastel y cubiertas con una colcha de corteza. Los gansos nadaban en su propia salsa y los patos combinan cómodamente en platos, como parejas casadas cómodas, con una buena dosis de salsa de cebolla. En los cerdos vio tallada la futura parte lustrosa del tocino y el jugoso y sabroso jamón.
No veía un solo pavo delicadamente atado con su molleja bajo el ala y, tal vez, un collar de sabrosas salchichas. Y hasta el mismo brillante Chanticleer yacía tendido de espaldas, en una guarnición, con las garras levantadas, como si ansiara aquella moneda que su espíritu caballeroso desdeñaba pedir en vida. Mientras el embelesado Ichabod imaginaba todo esto, y mientras giraba sus grandes ojos verdes sobre las gordas praderas, los ricos campos de trigo, centeno, trigo sarraceno y maíz indio, y los huertos cargados de frutos rojizos que rodeaban el cálido vivienda de Bantasel, su corazón anhelaba a la damisela que heredaría estos dominios, y su imaginación se expandió con la idea de cómo podrían fácilmente convertirse en dinero en efectivo, y el dinero invertido en inmensas extensiones de tierra salvaje y palacios de guijarros en la naturaleza. Es más, su atareada fantasía ya hizo realidad sus esperanzas y le presentó a la floreciente Katrina, con toda una familia de niños, montada en lo alto de un carro cargado de utensilios domésticos con ollas y teteras colgando debajo, y se vio a sí mismo a lomos de una yegua con un potro pisándole los talones, partiendo hacia Kentucky, Tennessee o Dios sabe dónde. Cuando entró en la casa, la conquista de su corazón era completa. Era una de esas casas de campo espaciosas, con tejados altos pero poco inclinados, construidas en el estilo heredado de los primeros colonos holandeses. Los aleros bajos que sobresalen forman una plaza a lo largo del frente, capaz de cerrarse con mal tiempo. Debajo colgaban mayales, arneses, diversos utensilios de labranza y redes para pescar en el río vecino. Se construyeron bancos a los lados para uso en verano, y una gran rueca en un extremo y una mantequera en el otro mostraban los diversos usos a los que podría dedicarse este importante pórtico. Desde esta plaza el asombrado Ichabod entró en el salón, que formaba el centro de la mansión y el lugar de residencia habitual. Allí hileras de resplandeciente peltre, dispuestas sobre una larga cómoda deslumbraron sus ojos. En un rincón había un enorme saco de lana, listo para ser hilado. En otro una cantidad de lino recién sacado del telar. Mazorcas de maíz indio y ristras de manzanas y melocotones secos, colgados en alegres festones a lo largo de las paredes, mezclados con el adorno de los pimientos rojos. Y una puerta entreabierta le permitió vislumbrar el mejor salón, donde las sillas con patas y las mesas de caoba oscura brillaban como espejos. Los morillos con la pala y las tenazas que los acompañaban brillaban desde la parte superior de los espárragos. Naranjas falsas y caracolas decoraban la repisa de la chimenea, y sobre él colgaban hileras de huevos de pájaros de varios colores. Un gran huevo de avestruz colgaba del centro de la habitación, y un armario de un rincón, deliberadamente dejado abierto, exhibía inmensos tesoros de plata antigua y porcelana bien remendada. Desde el momento en que Ichabod puso sus ojos en estas regiones de deleite, la paz de su mente llegó a su fin, y su único estudio fue cómo ganarse el afecto de la incomparable hija de Bantasel. En esta empresa, sin embargo, tuvo más dificultades reales que las que generalmente recaían en la suerte de un caballero andante de antaño, que rara vez tenía con que luchar más que gigantes encantadores, dragones de fuego y otros adversarios similares fácilmente conquistables, y tenía que enfrentarse simplemente atravesar puertas de hierro y bronce y muros de diamante hasta la torre del homenaje, donde estaba confinada la dama de su corazón, todo lo cual logró tan fácilmente como un hombre se abriría camino hasta el centro de un pastel de Navidad, y entonces la señora le tendió la mano como es natural. Ichabod, por el contrario, tuvo que conquistar el corazón de una coqueta campesina, acosada por un laberinto de caprichos y caprichos, que siempre presentaban nuevas dificultades e impedimentos. Y tuvo que enfrentarse a una hueste de temibles adversarios de verdadera carne y hueso, los numerosos admiradores rústicos que asediaban cada portal de su corazón, mirándose unos a otros con mirada vigilante y furiosa, pero dispuestos a volar en causa común contra cualquier enemigo. Nuevo competidor. Entre ellos el más formidable era una espada corpulenta, rugiente y bravucona,
llamada Abraham o, según la abreviatura holandesa, Bron van Brandt, el héroe del país circundante, que resonaba con sus hazañas de fuerza y temeridad. Era de hombros anchos y de doble articulación, con el pelo negro corto y rizado y un semblante altivo pero no desagradable, con un aire mezclado de diversión y arrogancia. Por su constitución hercúlea y sus grandes poderes de extremidades había recibido el apodo de Bron Bones, por el que era universalmente conocido. Era famoso por su gran conocimiento y habilidad en la equitación, siendo tan diestro a caballo como un tártaro. Era el primero en todas las carreras y peleas de gallos, y con el predominio que siempre adquiere la fuerza corporal en la vida rústica, era el árbitro en todas las disputas, colocando su sombrero a un lado y dictando sus decisiones con un aire y un tono que no admitían contradicción ni apelación. Siempre estaba listo para una pelea o una diversión, pero tenía más picardía que mala voluntad en su composición, y a pesar de toda su dominante rudeza, en el fondo había una fuerte pizca de buen humor bromista. Tenía 3 o 4 bendiciones compañeros que lo consideraban su modelo, y al frente de los cuales recorrió el país, asistiendo a cada escena de enemistad o alegría en millas a la redonda. Cuando hacía frío se distinguía por un gorro de piel rematado con una ostentosa cola de zorro, y cuando la gente en una reunión campestre divisaba esta conocida cresta a lo lejos, desplazándose entre un pelotón de duros jinetes, siempre esperaban una tormenta. A veces se oía a su tripulación pasar corriendo junto a las granjas a medianoche con gritos y hurras, como una tropa de cosacos del Don, y las ancianas, sobresaltadas de su sueño, escuchaban por un momento hasta que el apresuramiento pasaba, y luego exclamaban: ¡ay, ahí van Bron Bones y su pandilla! Los vecinos lo miraban con una mezcla de asombro, admiración y buena voluntad, y cuando ocurría alguna broma loca o pelea rústica en los alrededores, siempre negaban con la cabeza, y garantizaban que Bron Bones estaba en el fondo del asunto. Este héroe rantipole había elegido durante algún tiempo a la floreciente Katrina como objeto de sus groseras galantería, y aunque sus juegos amorosos eran algo así como las suaves caricias y los cariños de un oso, se susurraba que ella no desalentaba del todo sus esperanzas. Cierto es que sus insinuaciones fueron señales para que los candidatos rivales se retiraran, quienes no sentían ninguna inclinación a cruzarse con un león en sus amores, hasta el punto de que cuando un domingo por la noche vieron su caballo atado a Vantassels, señal segura de que su amo estaba cortejando o, como se dice, encendiéndose, todos los demás pretendientes pasaron desesperados y llevó la guerra a otros sectores. Ese era el formidable rival con el que Ichabod Crane tenía que enfrentarse y, considerando todas las cosas, un hombre más corpulento que él se habría alejado de la competencia, y un hombre más sabio se habría desesperado. Tenía, sin embargo, una feliz mezcla de flexibilidad y perseverancia en su naturaleza. Tenía forma y espíritu como un gato flexible, dócil, pero duro, aunque se dobló nunca se quebró, y aunque se inclinaba ante la más mínima presión, en el momento en que desapareció imbécil, estaba tan erguido y llevaba la cabeza tan alta como siempre. Haber salido al campo abiertamente contra su rival habría sido una locura. Porque él no era un hombre que se dejara frustrar en sus amores, como tampoco aquel tormentoso amante Aquiles. Ichabod, por lo tanto, hizo sus insinuaciones de una manera tranquila y gentilmente insinuante. Al amparo de su carácter de maestro de canto, hacía frecuentes visitas a la masía. No es que tuviera nada que temer de la intromisión entrometida de los padres, que tan a menudo es un obstáculo en el camino de los amantes. Bald van Tassel era un alma fácil e indulgente. Amaba a su hija incluso más que a su pipa y, como hombre razonable y padre excelente, dejaba que ella se saliera con la suya en todo. Su pequeña y notable esposa también tenía bastante que hacer con las tareas domésticas y el cuidado de las aves de corral. Porque, como observó sabiamente, los patos y los gansos son tontos y hay que cuidarlos, pero las niñas pueden cuidar de sí mismas. Así,
Mientras la atareada dama se afanaba por la casa o trabajaba en su rueca en un extremo de la plaza, el honesto Val se sentaba a fumar su pipa de noche en el otro, observando las hazañas de un pequeño guerrero de madera que, armado con una espada en cada mano, luchaba valientemente contra el viento en lo alto del granero. Mientras tanto Ichabod continuaba su traje con la hija junto al manantial, bajo el gran olmo, o paseando en el crepúsculo, esa hora tan favorable a la elocuencia de los amantes. Profesó no saber cómo se corteja y conquista el corazón de las mujeres. Para mí siempre han sido motivo de enigma y admiración. Algunos parecen tener un solo punto vulnerable o puerta de acceso, mientras que otros tienen 1000 caminos y pueden ser captados de 1000 maneras diferentes. Es un gran triunfo de habilidad obtener lo primero, pero una prueba aún mayor demanda mantener la posesión de lo segundo, porque el hombre debe luchar por su fortaleza en cada puerta y ventana. Quien conquista 1000 corazones comunes tiene, pues, derecho a cierta fama. Pero aquel que mantiene un dominio indiscutible sobre el corazón de una coqueta es en verdad un héroe. Lo cierto es que este no fue el caso del temible Brom Bones, y desde el momento en que Ichabod Crane hizo sus insinuaciones, los intereses del primero evidentemente decayeron, ya no se veía su caballo atado a la empalizada los domingos por la noche, y gradualmente surgió una disputa mortal entre él y el preceptor de Sleepy Hollow. Brom, que tenía un cierto grado de ruda caballerosidad en su naturaleza, hubiera querido llevar los asuntos a una guerra abierta y haber resuelto sus pretensiones hacia la dama, según el modo de aquellos razonadores más concisos y sencillos, los caballeros andantes de antaño. Por combate singular, pero Ichabod era demasiado consciente del poder superior de su adversario para entrar en las listas contra él. Había escuchado a Bones alardear de que doblaría al maestro de escuela, y lo colocaría en un estante de su propia escuela. Y era demasiado cauteloso para darle una oportunidad. Había algo extremadamente provocador en este sistema obstinadamente pacífico. A Brom no le quedó otra alternativa que recurrir a los fondos de la bromista rústica para su disposición y gastar bromas groseras a su rival. Ichabod se convirtió en objeto de persecución caprichosa para Bones y su banda de rudos jinetes. Acosaron sus hasta entonces pacíficos dominios. Acabó con el humo de su escuela de canto tapando la chimenea, irrumpió en la escuela por la noche, a pesar de sus formidables cierres de mimbre y estacas de ventana, y lo puso todo patas arriba, de modo que el pobre maestro empezó a pensar en todas las cosas. Las brujas del país celebraban allí sus reuniones. Pero lo que era aún más molesto, Brom aprovechó todas las oportunidades para ridiculizarlo en presencia de su amante, y tuvo un perro sinvergüenza al que enseñó a gemir de la manera más ridícula, y lo presentó como rival de Ichabod, para instruirla en salmodia. De esta manera las cosas continuaron durante algún tiempo, sin producir ningún efecto material en las situaciones relativas de las potencias contendientes. En una hermosa tarde otoñal, Ichabod, pensativo, estaba sentado en su trono en el alto taburete desde donde solía observar todas las preocupaciones de su pequeño reino literario. En su mano balanceaba una férula, ese cetro del poder despótico. El abedul de la justicia reposaba sobre 3 clavos detrás del trono, un terror constante para los malhechores, mientras que en el escritorio frente a él se podían ver diversos artículos de contrabando y armas prohibidas detectadas en las personas de pilluelos ociosos, como manzanas a medio masticar, pistolas de aire comprimido, molinetes, jaulas para moscas y legiones enteras de gallitos de pelea de papel rampantes. Aparentemente se había cometido algún acto de justicia espantoso recientemente, porque sus alumnos estaban todos ocupados en sus libros, o susurrando astutamente detrás de ellos con un ojo fijo en el maestro. Y una especie de zumbido de quietud reinaba en toda la clase. De repente fue interrumpido por la aparición de un mensajero con chaqueta y pantalones de estopa, un fragmento de sombrero de copa redonda, como el gorro de Mercurio, y montado en el lomo de un potro andrajoso, salvaje y medio domado.
que se las arregló con una cuerda a modo de cabestro. Llegó ruidosamente a la puerta de la escuela con una invitación a Ichabod para que asistiera a una fiesta o fiesta de acolchados que se celebraría esa noche en Maine Van Tassels, y habiendo pronunciado su mensaje con ese aire de importancia y esfuerzo en el lenguaje fino que un mensajero suele mostrar en pequeñas embajadas de este tipo, cruzó corriendo el arroyo y fue visto corriendo por la hondonada, lleno de la importancia y prisa de su misión. Ahora todo era bullicio y bullicio en la tranquila aula de la tarde. Los eruditos fueron apresurados en sus lecciones sin detenerse en nimiedades, los más ágiles saltaban impunemente más de la mitad, y los que llegaban tarde tenían de vez en cuando una aplicación inteligente en la retaguardia, para acelerar la velocidad o ayudarles con una palabra difícil. Los libros fueron arrojados a un lado sin ser colocados en los estantes, los tinteros volcados, los bancos derribados, y toda la escuela quedó libre una hora antes de la hora habitual, estallando como una legión de jóvenes diablillos, aullando y alborotando por el prado en alegría por su pronta emancipación. El galante Ichabod pasó ahora al menos media hora más en su baño, cepillando y arreglando su mejor y único traje de color negro oxidado, y arreglando sus mechones junto a un trozo de espejo roto que colgaba en la escuela. Para poder presentarse ante su amante con el verdadero estilo de un caballero, pidió prestado un caballo al granjero con el que estaba domiciliado, un viejo holandés colérico llamado Hans van Diepe, y así montado galantemente partió. Como un caballero andante en busca de aventuras. Pero conviene que en el verdadero espíritu de una historia romántica, deba dar cuenta del aspecto y el equipamiento de mi héroe y su corcel. El animal que montaba era un caballo de arado averiado, que había sobrevivido a casi todo excepto a su crueldad. Estaba demacrado y desgreñado con cuello de oveja y cabeza como un martillo, su melena y cola oxidadas estaban enredadas y anudadas con fresas. Un ojo había perdido su pupila y era deslumbrante y espectral, pero el otro tenía el brillo de un verdadero demonio. Aun así, debió tener fuego y témpel en su época, a juzgar por el nombre que llevaba de pólvora. De hecho había sido el corcel favorito de sus amos, el colérico Van Diepe, que era un jinete furioso y que, muy probablemente, había infundido algo de su propio espíritu en el animal, porque, a pesar de su aspecto viejo y destrozado, había más demonio al acecho en él, que en cualquier potra joven del país. Ichabod era una figura adecuada para semejante corcel. Montaba con estribos cortos, que le llevaban las rodillas casi hasta el pomo de la silla, sus codos afilados sobresalían como saltamontes. Llevaba el látigo perpendicularmente en la mano como un cetro, y mientras su caballo avanzaba, el movimiento de sus brazos no se diferenciaba del batir de un par de alas. Un pequeño gorro de lana descansaba sobre su nariz, como podría llamarse su escasa frente, y los faldones de su abrigo negro ondeaban casi hasta la cola del caballo. Tal era la apariencia de Ichabod y su corcel cuando salieron arrastrando los pies por la puerta de Hans van Diepe, y era una aparición que rara vez se ve a plena luz del día. Era, como ya he dicho, un hermoso día de otoño, el cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza lucía esa librea rica y dorada que siempre asociamos con la idea de abundancia. Los bosques habían adquirido su sobrio color marrón y amarillo, mientras que algunos árboles más tiernos habían sido cortados por las heladas con brillantes tintes de naranja, púrpura y escarlata. Filas de patos salvajes empezaron a aparecer en lo alto del aire, se oía el ladrido de la ardilla desde los bosques de hayas y nogales, y el silbido pensativo de la codorniz a intervalos desde el campo de rastrojos vecino. Los pajaritos tomaban su banquete de despedida. En la plenitud de su juerga, revoloteaban, chirriaban y retozando de arbusto en arbusto y de árbol en árbol, caprichosos por la profusión y variedad que los rodea. Estaba el honesto petirrojo, el juego favorito de los jóvenes deportistas, con su fuerte nota quejumbrosa, y los mirlos gorjeantes que vuelan en nubes negras. Y el pájaro carpintero de alas doradas con su cresta carmesí,
su ancha gorguera negra y su espléndido plumaje. Y el pájaro cedro con sus alas de puntas rojas y su cola de puntas amarillas y su casquete de plumas de monteiro, y el arrendajo azul, ese arrogante ruidoso con su alegre abrigo azul claro y ropa interior blanca, gritando y parloteando, asintiendo, balanceándose e inclinándose y fingiendo estar en buenos términos con todos los cantantes del bosque. Mientras Ichabod avanzaba lentamente por su camino, sus ojos, siempre abiertos a cada síntoma de abundancia culinaria, contemplaban con deleite los tesoros del alegre otoño. Por todas partes vio grandes reservas de manzanas, algunos cuelgan con opulencia opresiva de los árboles, algunos se reunieron en cestas y barriles para el mercado. Otros se amontonaban en ricos montones para el lagar de sidra. Más lejos vio grandes campos de maíz indio con sus doradas espigas asomando entre sus frondosas coberteras y prometiendo pasteles y pudines apresurado. Y las calabazas amarillas que yacían debajo de ellas, levantando sus bellos y redondos vientres hacia el sol y ofreciendo amplias perspectivas de los más lujosos pasteles. Y poco después pasó por los fragantes campos de trigo sarraceno respirando el olor de la colmena, y mientras los contemplaba, suaves anticipaciones invadieron su mente de deliciosos slapiaks, bien untados con mantequilla y adornados con miel o melaza por la delicada manita con hoyuelos de Katrina van Borla. Alimentando así su mente con muchos dulces pensamientos y suposiciones azucaradas, viajó a lo largo de las laderas de una cadena de colinas que contemplan algunos de los paisajes más bellos del poderoso Hudson. El sol hizo girar gradualmente su amplio disco hacia el oeste. El ancho seno del Tapancetae yacía inmóvil y vidrioso, excepto que aquí y allá una suave ondulación ondulaba y prolongaba la sombra azul de la montaña lejana. Unas cuantas nubes de color ámbar flotaban en el cielo, sin un soplo de aire que las moviera. El horizonte tenía un fino tinte dorado, cambiando gradualmente a un puro verde manzana, y de ahí al azul profundo del medio cielo. Un rayo oblicuo se posaba sobre las crestas boscosas de los precipicios que dominaban algunas partes del río, dando mayor profundidad al gris oscuro y violeta de sus laderas rocosas. Una balandra merodeaba a lo lejos, descendiendo lentamente con la marea, con la vela colgando inútilmente contra el mástil, y mientras el reflejo del cielo brillaba sobre el agua tranquila, parecía como si el barco estuviera suspendido en el aire. Hacia el anochecer Ichabod llegó al castillo de Hie-Van Tassel, que encontró atestado del orgullo y la flor del país vecino. Viejos granjeros, una raza enjuta y de rostro curtido con abrigos y pantalones hechos en casa, medias azules, zapatos enormes y magníficas hebillas de peltre. Sus damitas enérgicas y marchitas con gorras muy ajustadas, vestidos cortos de cintura larga, enaguas caseras, con tijeras y alfileteros, y alegres bolsillos de percal colgando por fuera. Muchachas rollizas casi tan anticuadas como sus madres, excepto cuando un sombrero de paja, una cinta fina o tal vez un vestido blanco, daban síntomas de innovación urbana. Los hijos vestidos con chaquetas cortas de faldas cuadradas, con hileras de estupendos botones de latón, y con el pelo generalmente recogido a la moda de la época, sobre todo si podían conseguir una piel de anguila para ese propósito. Considerada en todo el país como una piel de anguila. Potente, nutritivo y fortalecedor del cabello. Brom Bones, sin embargo, fue el héroe de la escena, habiendo llegado a la reunión montado en su corcel favorito, Daredevil, una criatura, como él, llena de temple y picardía, y que nadie excepto él mismo podía manejar. De hecho, se caracterizaba por preferir los animales feroces, dado a todo tipo de trucos que mantenían al jinete en constante riesgo para su cuello, porque consideraba que un caballo dócil y bien domado no era digno de un muchacho de espíritu. De buena gana me detendría para detenerme en el mundo de encantos que estallaron ante la mirada embelesada de mi héroe, cuando entró en el salón estatal de la mansión Van Tassels. No los del grupo de muchachas rollizas, con su lujoso despliegue de rojo y blanco.
sino los amplios encantos de una auténtica mesa de té campestre holandesa, en la suntuosa época del otoño. Que bandejas repletas de pasteles de distintos tipos, casi indescriptibles, que solo conocen las experimentadas amas de casa holandesas. Estaba el dona, el tierno uli koek y el crujiente y desmoronado buñuelo, tartas dulces y tartas cortas, tartas de jengibre y tartas de miel, y toda la familia de tartas. Y luego estaban los pasteles de manzana, los de melocotón y los de calabaza, además de lonchas de jamón y ternera ahumada, y además platos deliciosos de ciruelas, melocotones, peras y membrillos en conserva, sin mencionar el sábalo y los pollos asados, junto con cuencos de leche y nata, todo mezclado desordenadamente, más o menos como los he enumerado con la tetera maternal lanzando nubes de vapor desde el medio. Dios bendiga la marca. Necesito aliento y tiempo para discutir este banquete como se merece y estoy demasiado ansioso por continuar con mi historia. Afortunadamente Ichabod Crane no tenía tanta prisa como su historiador, pero hizo amplia justicia a cada manjar. Era una criatura bondadosa y agradecida, cuyo corazón se dilataba a medida que su piel se llenaba de buen humor, y cuyo ánimo se levantaba al comer, como les ocurre a algunos hombres con la bebida. Él tampoco pudo evitar poner sus grandes ojos en blanco mientras comía y reírse ante la posibilidad de que algún día pudiera ser el señor de toda esta escena de lujo y esplendor casi inimaginables. Entonces pensó que pronto le daría la espalda a la vieja escuela. Chasquea los dedos en la cara de Hans van Dieppe y de cualquier otro mecenas mezquino, y echar a patadar a cualquier pedagogo itinerante que se atreviera a llamarlo camarada. El viejo Balthus Van Tassel se movía entre sus invitados con el rostro dilatado por el contento y el buen humor, redondo y alegre como la luna de la cosecha. Sus atenciones hospitalarias fueron breves, pero expresivas, y se limitaron a un apretón de manos, una palmada en el hombro, una carcajada y una invitación apremiante a caerse y ayudarse a sí mismos. Y ahora el sonido de la música de la sala común, o salón, convocaba al baile. El músico era un viejo negro de cabello gris, que había sido la orquesta ambulante del barrio durante más de medio siglo. Su instrumento era tan viejo y estropeado como él mismo. La mayor parte del tiempo rascaba 2 o 3 cuerdas, acompañando cada movimiento del arco con un movimiento de la cabeza, inclinándose casi hasta el suelo y golpeando con el pie cada vez que una nueva pareja empezaba. Ichabod se enorgullecía tanto de su baile como de sus poderes vocales. Ni un miembro ni una fibra de él estaba inactiva, y de haber visto su cuerpo suelto en pleno movimiento y traqueteando por la habitación, habrías pensado que el mismo San Vito, ese bendito patrón de la danza, estaba figurando ante ti en persona. Era la admiración de todos los negros, quienes, habiéndose reunido, de todas las edades y tamaños, de la granja y del vecindario, formaban una pirámide de brillantes rostros negros en cada puerta y ventana, contemplando con deleite la escena, girando sus blancos ojos y mostrando sonrientes hileras de marfil. De oreja a oreja. ¿Cómo podría el azotador de pilluelos estar más que animado y alegre? La dama de su corazón era su compañera de baile y sonreía graciosamente en respuesta a todas sus miradas amorosas. Mientras Brombones, profundamente herido por el amor y los celos, estaba sentado meditabundo solo en un rincón. Cuando el baile terminó Ichabod se sintió atraído por un grupo de gente sensata que con el viejo Van Tassel estaban sentados fumando en un extremo de la plaza, chismorreando sobre tiempos pasados y contando largas historias sobre la guerra. Este barrio, en la época de que hablo, era uno de esos lugares muy favorecidos en los que abundan crónicas y grandes hombres. Las líneas británica y estadounidense habían pasado cerca de él durante la guerra, había sido, por tanto, escenario de saqueos y estaba infestada de refugiados, vaqueros y todo tipo de caballeros fronterizos. Había transcurrido el tiempo suficiente para que cada narrador pudiera adornar su relato con un poco de ficción adecuada y, en la imprecisión de sus recuerdos, convertirse en el héroe de cada hazaña.
Estaba la historia de Dov fue Marlin, un holandés corpulento de barba azul, que casi había capturado una fragata británica con un viejo cañón de hierro de 9 libras desde un parapeto de barro, solo que su arma estalló en el 6º disparo. Y había un anciano caballero cuyo nombre no diremos, ya que era un mineer demasiado rico para mencionarlo a la ligera, quien, en la batalla de White Plains, siendo un excelente maestro de la defensa, detuvo una bala de mosquete con una espada pequeña, de modo que lo sentí absolutamente girar alrededor de la hoja y desviarse hacia la empuñadura. En prueba de lo cual estaba dispuesto en cualquier momento a mostrar la espada, con la empuñadura un poco doblada. Había varios más que habían sido igualmente grandes en el campo de batalla, ninguno de los cuales no estaba convencido de haber tenido una participación considerable en llevar la guerra a un feliz final. Pero todo esto no fue nada comparado con los cuentos de fantasmas y apariciones que sucedieron. El barrio es rico en tesoros legendarios de este tipo. Los cuentos y supersticiones locales prosperan mejor en estos retiros protegidos y habitados desde hace mucho tiempo, pero son pisoteados por la multitud cambiante que forma la población de la mayoría de los lugares de nuestro país. Además, en la mayoría de nuestros pueblos no se alienta a los fantasmas, pues apenas han tenido tiempo de terminar su primera siesta y de revolcarse en sus tumbas, cuando sus amigos supervivientes se han marchado de la zona. De modo que cuando salen por la noche a hacer su ronda, no les queda ningún conocido al que recurrir. Esta es quizás la razón por la que rara vez oímos hablar de fantasmas, excepto en nuestras comunidades holandesas establecidas desde hace mucho tiempo. La causa inmediata, sin embargo, de la prevalencia de historias sobrenaturales en estas partes se debió sin duda a la vecindad de Sleepy Hollow. Había un contagio en el mismo aire que soplaba desde esa región encantada, respiraba una atmósfera de sueños y fantasías que infectaban toda la tierra. Varios miembros de Sleepy Hollow estuvieron presentes en Bantassels y, como de costumbre, estaban repartiendo sus salvajes y maravillosas leyendas. Se contaron muchas historias deprimentes sobre trenes fúnebres, y se oyeron y vieron llantos y lamentos de duelo sobre el gran árbol donde llevaron al desafortunado mayor André, y que se alzaba en las cercanías. También se hizo alguna mención de la mujer vestida de blanco, que rondaba la oscura cañada de Raven Rock, y a la que a menudo se oía gritar en las noches de invierno antes de una tormenta, después de haber perecido allí en la nieve. La mayor parte de las historias, sin embargo, giraba en torno al espectro favorito de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, a quien se había oído varias veces últimamente patrullando el país, y se decía, ataba su caballo todas las noches entre las tumbas del cementerio. La situación aislada de esta iglesia parece haberla convertido siempre en el lugar favorito de los espíritus atribulados. Se levanta sobre una loma, rodeada de algarrobos y altos olmos, entre los cuales brillan modestamente sus decentes paredes encaladas, como la pureza cristiana brillando a través de las sombras del retiro. Una suave pendiente desciende desde allí hasta una lámina de agua plateada, bordeada de altos árboles, entre los cuales se pueden contemplar las colinas azules del Hudson. Al contemplar su patio cubierto de hierba, donde los rayos del sol parecen dormir tan tranquilamente, uno podría pensar que allí al menos los muertos podrían descansar en paz. Y a un lado de la iglesia se extiende una amplia cañada boscosa, a lo largo de la cual discurre un gran arroyo entre rocas rotas y troncos de árboles caídos. Sobre una parte profunda y negra del arroyo, no lejos de la iglesia, antiguamente se había tendido un puente de madera. El camino que conducía a él, y el puente mismo, estaban densamente sombreados por árboles colgantes, que arrojaban una penumbra a su alrededor, incluso durante el día. Pero ocasionó una terrible oscuridad por la noche. Ese era uno de los lugares favoritos del jinete sin cabeza y el lugar donde se le encontraba con mayor frecuencia. Se contó la historia del viejo Brouwer, un herético incrédulo en los fantasmas, como se encontró con el jinete que regresaba de su incursión en Sleepy Hollow y se vio obligado a subir detrás de él. Como galoparon sobre matorrales y frenos,
sobre colinas y pantanos, hasta llegar al puente. Cuando el jinete de repente se convirtió en un esqueleto, arrojó al viejo Brouwer al arroyo y saltó por encima de las copas de los árboles con un trueno. Esta historia fue inmediatamente acompañada por una aventura 3 veces maravillosa de Brom Bones, que se burlaba del Galloping Hessian como una broma consumada. Afirmó que al regresar una noche del vecino pueblo de Sin Sin, lo había alcanzado este soldado de medianoche, que se había ofrecido a competir con él por un cuenco de ponche, y que debería haberlo ganado también, porque Daredevil venció al caballo duende. Pero justo cuando llegaban al puente de la iglesia, el hessiano salió disparado y desapareció en un destello de fuego. Todos estos cuentos contados en ese tono somnoliento con el que los hombres hablan en la oscuridad, y los rostros de los oyentes solo de vez en cuando recibían un brillo casual por el resplandor de una pipa, se hundieron profundamente en la mente de Ichabod. Les retribuyó con grandes extractos de su inestimable autor, Cotton Mather, y añadió muchos acontecimientos maravillosos que habían tenido lugar en su estado natal de Connecticut, y visiones espantosas que había contemplado en sus paseos nocturnos por Sleepy Hollow. La juerga fue disolviéndose poco a poco. Los viejos granjeros reunieron a sus familias en sus carros y durante algún tiempo se les oyó traquetear a lo largo de los caminos huecos y de las colinas lejanas. Algunas de las damiselas montaban en copilotos detrás de sus pretendientes favoritos, y sus risas alegres, mezclándose con el ruido de los cascos, resonaban a lo largo de los bosques silenciosos, sonando cada vez más débil, hasta que gradualmente se extinguieron, y la última escena de ruido y la fiesta quedó en silencio y desierta. Ichabod solo se quedó atrás, según la costumbre de los amantes del campo, para charlar con la heredera. Plenamente convencido de que ahora estaba en el buen camino hacia el éxito. Lo que pasó en esta entrevista no pretendo decirlo, porque en realidad no lo sé. Sin embargo, me temo que algo debe haber salido mal, porque ciertamente salió, después de un intervalo no muy largo, con un aire bastante desolado y abatido. ¡Ay, estas mujeres! ¡Esas mujeres! ¿Podría esa chica haber estado aprovechando alguno de sus trucos coquetos? ¿Fue su estímulo al pobre pedagogo una mera farsa para asegurar la conquista de su rival? Solo el cielo lo sabe, yo no. Baste decir que Ichabod avanzó con el aire de alguien que había estado saqueando un gallinero, en lugar del corazón de una bella dama. Sin mirar a derecha ni a izquierda para notar la escena de riqueza rural, de la que tantas veces se había regodeado, se dirigió directamente al establo y con varios fuertes golpes y patadas, sacó de la manera más descortés a su corcel del cómodo alojamiento en el que se encontraba. Durmiendo profundamente, soñando con montañas de maíz y avena, y valles enteros de timoteo y trébol. Era la hora mágica de la noche en que Ichabod, abatido y abatido, prosiguió su viaje de regreso a casa, a lo largo de las laderas de las elevadas colinas que se elevan sobre Tarrytown, y que había atravesado con tanta alegría por la tarde. La hora era tan deprimente como él mismo. A lo lejos, debajo de él, el Tappanzetae extendía su oscura e indistinta extensión de aguas, con aquí y allá el alto mástil de una balandra, anclada silenciosamente bajo tierra. En el silencio sepulcral de la medianoche incluso podía oír los ladridos del perro guardián desde la orilla opuesta del Hudson, pero era tan vago y débil que solo daba una idea de su distancia de este fiel compañero del hombre. De vez en cuando también el prolongado canto de un gallo, despertado accidentalmente, sonaba muy muy lejos, desde alguna granja alejada entre las colinas, pero era como un sonido de ensueño en su oído. No había señales de vida cerca de él, salvo de vez en cuando el melancólico chirrido de un grillo, o tal vez el sonido gutural de una rana toro de un pantano vecino, como si durmiera incómodo y se volviera repentinamente en su cama. Todas las historias de fantasmas y duendes que había oído durante la tarde acudieron ahora a su memoria. La noche se hizo cada vez más oscura. Las estrellas parecían hundirse más profundamente en el cielo, y de vez en cuando las nubes las ocultaban de su vista.
Nunca se había sentido tan solo y deprimente. Además se acercaba al mismo lugar donde se habían ambientado muchas de las escenas de las historias de fantasmas. En el centro de la calle había un enorme tulipán que se alzaba como un gigante sobre todos los demás árboles del vecindario y formaba una especie de hito. Sus ramas eran retorcidas y fantásticas, lo suficientemente grandes como para formar troncos de árboles comunes, se retorcían casi hasta el suelo y se elevaban nuevamente en el aire. Estaba relacionado con la trágica historia del desafortunado Andrés, que había sido hecho prisionero por las malas. Y fue universalmente conocido con el nombre de árbol mayor Andrés. La gente común lo consideraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía por el destino de su desafortunado homónimo, y en parte por las historias de extrañas vistas y tristes lamentos que se contaban sobre él. Cuando Ichabod se acercó a este temible árbol, comenzó a silbar. Y pensó que su silbido había sido respondido. No fue más que una ráfaga que barrió bruscamente las ramas secas. Al acercarse un poco más, le pareció ver algo blanco colgado en medio del árbol. Se detuvo y dejó de silbar, pero al mirar más de cerca, percibió que era un lugar donde el árbol había sido cortado por un rayo, y la madera blanca quedó al descubierto. De repente oyó un gemido, le castañetearon los dientes y sus rodillas golpearon la silla. No era más que el roce de una enorme rama contra otra, mecida por la brisa. Pasó el árbol sano y salvo, pero le esperaban nuevos peligros. A unos 200 metros del árbol, un pequeño arroyo cruzaba el camino y desembocaba en una cañada pantanosa y densamente arbolada, conocida con el nombre de Waili Swamp. Unos cuantos troncos toscos, colocados uno al lado del otro, sirvieron de puente sobre este arroyo. En el lado del camino donde el arroyo entraba en el bosque, un grupo de robles y castaños, cubiertos de espesas parras silvestres, arrojaban sobre él una oscuridad cavernosa. Pasar este puente fue la prueba más severa. Fue en este mismo lugar donde fue capturado el infortunado Andrés, y bajo el amparo de aquellos castaños y enredaderas se escondieron los robustos hacendados que lo sorprendieron. Desde entonces, este arroyo se considera un arroyo embrujado, y los sentimientos de miedo del escolar que tiene que pasar solo por él después del anochecer son terribles. A medida que se acercaba al arroyo, su corazón empezó a latir con fuerza. Pero hizo acopio de toda su determinación, dio a su caballo una veintena de coces en las costillas y trató de cruzar rápidamente el puente, pero en lugar de echarse hacia adelante, el viejo y perverso animal hizo un movimiento lateral y corrió de costado contra la valla. Ichabod, cuyos temores aumentaron con la demora, tiró de las riendas del otro lado y pateó vigorosamente con el pie contrario. Todo fue en vano, su corcel se puso en marcha, es cierto, pero solo para lanzarse al otro lado del camino, hacia un matorral de zarzas y alisos. El maestro de escuela aplicó ahora el látigo y el talón a las hambrientas costillas del viejo Gunpowder, que se lanzó hacia adelante, resoplando y resoplando, pero se detuvo justo al lado del puente, con una brusquedad que casi hizo que su jinete cayera sobre su cabeza. Justo en ese momento, un ruidoso ruido de pasos al lado del puente captó el sensible oído de Ichabod. En la sombra oscura del bosque, al margen del arroyo, vio algo enorme, deforme e imponente. No se movió, sino que parecía atrapado en la oscuridad, como un monstruo gigantesco listo para saltar sobre el viajero. Al asustado pedagogo se le erizaron los cabellos de terror. ¿Cuál era la tarea asignada? Dar media vuelta y volar ya era demasiado tarde. Y además, ¿qué posibilidades había de escapar de un fantasma o de un duende, si lo era, que podía volar sobre las alas del viento? Por lo tanto, haciendo una demostración de coraje, preguntó con acento tartamudo. ¿Quién eres? No recibió respuesta. Repitió su exigencia con voz aún más agitada. Todavía no hubo respuesta.
Una vez más golpeó los costados de la inflexible pólvora y cerrando los ojos, prorrumpió con involuntario fervor en una melodía de salmo. En ese momento el oscuro objeto de alarma se puso en movimiento y con un salto, se detuvo en medio del camino. Aunque la noche era oscura y sombría, ahora se podía determinar en cierta medida la forma de lo desconocido. Parecía ser un jinete de grandes dimensiones, y montado sobre un caballo negro de poderosa constitución. No hizo ninguna oferta de acoso ni de sociabilidad, sino que se mantuvo apartado a un lado de la carretera, corriendo por el lado ciego del viejo Gunpowder, que ya había superado su miedo y su rebeldía. Íchabod, que no sentía ningún agrado por este extraño compañero de medianoche, y recordó la aventura de Brom Bones con el galopante Esian, y entonces ahora aceleró su corcel con la esperanza de dejarlo atrás. El desconocido, sin embargo, aceleró el paso de su caballo. Estaban compuestas por 2 camisetas y media, 2 culatas para el cuello, un par o 2 de medias de estambre, un viejo par de prendas pequeñas de pana, una navaja oxidada, un libro de melodías de salmos lleno de orejas de perro, y una flauta rota. En cuanto a los libros y muebles de la escuela, pertenecían a la comunidad, excepto Historia de la Brujería de Cotton Mathes, un almanaque de Nueva Inglaterra y un libro de sueños y adivinación. En el cual último había una hoja de folio muy garabateada y borrada en varios intentos infructuosos de hacer una copia de versos en honor a la heredera de Van Tassel. Estos libros de magia y los garabatos poéticos fueron inmediatamente arrojados a las llamas por Hans van Diepe, quien, a partir de ese momento, decidió no enviar más a sus hijos a la escuela, observando que nunca supo nada bueno de esa misma lectura y escritura. Cualquier dinero que poseyera el maestro de escuela. Y había recibido su paga de alojamiento solo 1 o 2 días antes, debía haberlo tenido sobre su persona en el momento de su desaparición. El misterioso suceso provocó mucha especulación en la iglesia el domingo siguiente. Se reunieron grupos de mirones y chismosos en el cementerio, en el puente y en el lugar donde habían sido encontrados el sombrero y la calabaza. Me vinieron a la mente las historias de Brouwer, de Bones y muchas otras más. Y cuando los hubieron considerado todos diligentemente y los compararon con los síntomas del presente caso, sacudieron la cabeza y llegaron a la conclusión de que Íchabod había sido raptado por el galope de ese. Como era soltero y no tenía a nadie. Sus deudas, ya a nadie le preocupaba. La escuela fue trasladada a otro barrio de la Hondonada y otro pedagogo reinó en su lugar. Es cierto que un viejo granjero que había estado de visita en Nueva York varios años después, y de quien se recibió este relato de la aventura fantasmal, trajo a casa la información de que Íchabod Crane todavía estaba vivo. Que había abandonado el barrio en parte por miedo al duende y a Hans van Diepe. En parte por mortificación por haber sido repentinamente despedido por la heredera, que se había mudado a una parte lejana del país. Él había seguido la escuela y estudiado derecho y al mismo tiempo había sido admitido en el colegio de abogados. Convertido en político. Electoralista. Escritor para los periódicos. Y finalmente había sido nombrado juez del tribunal de 10 libras. También se observó que Brom Bones, quien, poco después de la desaparición de su rival, condujo triunfalmente al altar a la floreciente Katrina. Parecía extremadamente conocedor cada vez que se contaba la historia de Íchabod, y siempre estallaba en una carcajada ante la mención de la calabaza. Lo que llevó a algunos a sospechar que sabía más sobre el asunto de lo que decidió contar. Las viejas esposas del campo, sin embargo, que son los mejores jueces en estos asuntos, sostienen hasta el día de hoy que Íchabod fue secuestrado por medios sobrenaturales. Y es una de las historias favoritas que a menudo se cuentan en el vecindario que se encuentra alrededor del fuego de las noches de invierno. El puente se convirtió más que nunca en objeto de temor supersticioso.
Y esa puede ser la razón por la que el camino se ha modificado en los últimos años, para acercarse a la iglesia por el borde del estanque del molino. La escuela, estaba desierta, pronto cayó en decadencia y se decía que estaba perseguida por el fantasma del desafortunado pedagogo. El labrador, vagando de regreso a casa en una tranquila tarde de verano, a menudo había imaginado su voz a distancia, cantando una melancólica melodía de salmo entre las tranquilas soledades de Sleepy Hollow. Ichabod se detuvo y se puso a caminar, pensando quedarse atrás, y el otro hizo lo mismo. Su corazón comenzó a hundirse dentro de él. Intentó reanudar la melodía del salmo, pero su lengua reseca se le pegaba al paladar y no podía pronunciar ni un solo pentagrama. Había algo en el silencio temperamental y obstinado de este pertinaz compañero que era misterioso y espantoso. Pronto fue terriblemente explicado. Al subir a un terreno elevado, que destacaba contra el cielo la figura de su compañero de viaje, gigantesco en altura y envuelto en un manto, Ichabod quedó horrorizado al percibir que estaba sin cabeza, pero su horror fue aún mayor. Aumentó al observar que la cabeza, que debería haber descansado sobre sus hombros, era llevada delante de él en el pomo de su silla. Su terror se convirtió en desesperación. Lanzó una lluvia de patadas y golpes sobre Pólvora, esperando con un movimiento brusco escaparse de su compañero, pero el espectro empezó a saltar con él. Se alejaron entonces corriendo en las buenas y en las malas. Piedras volando y chispas brillando a cada salto. Las frágiles prendas de Ichabod revoloteaban en el aire mientras estiraba su largo y larguirucho cuerpo sobre la cabeza de su caballo, en el afán de su vuelo. Ya habían llegado a la carretera que desvía hacia Sleepy Hollow. Pero Pólvora, que parecía poseída por un demonio, en lugar de seguir adelante, giró en sentido contrario y se lanzó cuesta abajo hacia la izquierda. Este camino atraviesa una hondonada arenosa a la sombra de los árboles durante aproximadamente un cuarto de milla, donde cruza el puente famoso en la historia de los duendes. Y un poco más allá se eleva la loma verde sobre la que se alza la iglesia encalada. Hasta el momento el pánico del corcel había dado a su torpe jinete una aparente ventaja en la persecución, pero justo cuando había recorrido la mitad del hueco, las cinchas de la silla cedieron y sintió que se le resbalaba debajo de él. Lo agarró por el pomo y trató de sujetarlo firmemente, pero fue en vano. Y tuvo apenas tiempo de salvarse agarrando al viejo Gunpoder alrededor del cuello, cuando la silla cayó al suelo y oyó que su perseguidor la pisoteaba. Por un momento el terror de la ira de Hans Van Diepen pasó por su mente, porque era su silla de montar los domingos. Pero este no era momento para temores mezquinos. El duende estaba duro sobre sus ancas. Y qué jinete tan poco hábil. Tuvo que hacer mucho esfuerzo para mantenerse en su asiento. Unas veces resbalando de un lado, otras de otro, y otras veces se sacudía en la alta cresta del espinazo de su caballo, con una violencia que realmente temía que lo partiera en pedazos. Una abertura entre los árboles lo animó con la esperanza de que el puente de la iglesia estuviera cerca. El reflejo vacilante de una estrella plateada en el seno del arroyo le indicó que no se equivocaba. Vio los muros de la iglesia brillando débilmente bajo los árboles del otro lado. Recordó el lugar donde había desaparecido el competidor fantasmal de Brom Bones. Si puedo llegar a ese puente, pensó Ichabod, estaré a salvo. En ese momento escuchó al corcel negro jadeando y resoplando cerca de él. Incluso le pareció sentir su aliento caliente. Otra patada convulsiva en las costillas y el viejo Gunpowder saltó sobre el puente. Tronó sobre los tablones resonantes. Ganó el lado opuesto. Y ahora Ichabod miró hacia atrás para ver si su perseguidor desaparecía, según la regla, en un destello de fuego y azufre. En ese momento vio al duende levantarse sobre sus estribos y en el preciso momento de arrojarle la cabeza. Ichabod intentó esquivar el horrible misil, pero ya era demasiado tarde.
Chocó contra su cráneo con un tremendo estrépito, cayó de cabeza al polvo y la pólvora, el corcel negro y el jinete duende pasaron como un torbellino. A la mañana siguiente encontraron al viejo caballo sin silla y con las riendas bajo los pies, pastando sobriamente la hierba a la puerta de su amo. Ichabod no apareció durante el desayuno, llegó la hora de cenar, pero no Ichabod. Los niños se reunieron en la escuela y pasearon ociosamente por las orillas del arroyo, pero ningún maestro de escuela. Hans van Diepe empezó a sentir cierta inquietud por el destino del pobre Ichabod y su silla. Se inició una investigación y tras una investigación diligente dieron con sus huellas. En un tramo del camino que conduce a la iglesia se encontró la silla pisoteada en el suelo, las huellas de los cascos de los caballos profundamente abollados en el camino, y evidentemente a una velocidad vertiginosa, se seguían hasta el puente, más allá del cual, en la orilla de una parte ancha del arroyo, donde el agua corría profunda y negra, se encontró el sombrero del desafortunado Ichabod, y junto a él una calabaza destrozada. Se registró el arroyo, pero no se encontró el cuerpo del maestro de escuela. Hans van Diepe, como albacea de su patrimonio, examinó el paquete que contenía todos sus efectos mundanos. Gracias por acompañarnos en la obra de la leyenda de Sleepy Hollow. Por Washington Irving. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.